Estimados amigos, estimados estudiantes de medicina que puedan estar viendo este video o población en general que tenga interés en este tipo de temas. Un tema que vamos a abordar en este momento es el dolor en la columna cervical o cervicalia. Esta que puede ser por una causa traumática o por una causa degenerativa. Es muy probable que le llegue a su consulta a un paciente que, por ejemplo, acaba de pasar un trauma, un accidente de tránsito, o puede ser que un paciente que ha tenido dolor en la columna cervical por causa degenerativa. La pregunta que probablemente los estudiantes de medicina pueden hacerse es: ¿qué debo hacer con este paciente? Lo primero que debe de hacer usted es hacer una examinación completa, que es la parte semiológica que le va a dar a usted el diagnóstico y va a ayudar al paciente y le va a decir si el problema que tiene es grave o es un problema del cual no tiene que preocuparse. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle al paciente si hacia qué lado de los movimientos él presenta mayor dolor. Si por ejemplo le decimos al paciente que voltee su cabeza hacia el lado izquierdo, luego decimos que haga el movimiento hacia el lado derecho, y tendríamos que ver el momento en que el paciente menciona que tiene dolor. Recordemos que los movimientos básicos de la columna cervical, que son los movimientos laterales que ya hicimos hacia la derecha, movimiento hacia la izquierda, y el otro movimiento básico de la columna es la flexión, que el paciente debe de hacer hacia la parte anterior, y lo que sería la extensión. Esos son los movimientos normales en la columna cervical. Básicamente los libros de semiología inician con esto, pero la semiología de la columna cervical o del cuello no se basa simplemente en movimientos de la columna cervical, porque es muy probable que el paciente tenga movimientos normales, ya sea movimientos de rotación, que también recordemos que hay movimientos de rotación, igual también movimientos de desplazamientos laterales, puede ser que esté normal, pero el detalle aquí muy importante y que siempre hago alusión a mis estudiantes de medicina es: ¿qué pasa? Porque recordemos que en la parte de la columna cervical, esta es una forma en que tenemos que comprender, en esta columna cervical ya sabemos que los movimientos están normales, pero en esta columna cervical van a salir nervios que van a inervar hacia el miembro superior. Y entonces esa es la parte muy importante, la parte de la movilidad, que ya la hicimos de forma muy somera y muy rápida, pero en realidad el objetivo principal de este video el día de hoy es la evaluación neurológica de la columna cervical. ¿Qué implica eso? Ok, vamos a comenzar. Número 1. Hay que recordar que la parte de la columna cervical, por la parte de los forámenes, están saliendo nervios que tienen una parte sensitiva y motora. Estos son nervios mixtos que salen por cada uno de los forámenes, que van a ir a inervar los miembros superiores. Y esta inervación, básicamente la que nosotros vamos a poder valorar es a partir de la raíz de C5, porque las raíces superiores de C4 hacia arriba no se pueden valorar en los miembros superiores. Tenemos que partir de ahí. Aunque es muy importante y no podemos olvidar que la parte de la raíz de C4 llega a la inervación de lo que sería el diafragma, y no podemos olvidarlo que es por medio del nervio frénico. Eso no lo podemos olvidar, pero no podemos examinarlo. Pero la parte de la raíz de C5 hasta T1 sí podemos examinarlo, y es lo que quiero tratar de enseñarle en este momento. Vamos a comenzar. Primero vamos a empezar con lo que sería la parte motora. La parte motora de primera raíz que vamos a evaluar es la raíz de C5. ¿Cuáles son los músculos que están inervados por la raíz de C5? Básicamente es el músculo deltoide, como podemos observar acá, es básicamente inervación de la raíz de C5. Es importante que usted sepa que algunas otras raíces también participan, pero principalmente es C5 para la parte del deltoide, y en la parte del centro no debemos olvidar que viene siendo básicamente para la parte de lo que sería el nervio axilar. Otro de los músculos que también están inervados por la raíz de C5 es el músculo que está en la cara anterior del brazo, que sería el bíceps. Muy bien.
Ahora que sabemos cuáles son los músculos, tendríamos que entonces hacer la parte motora de estas raíces. Entonces, hay que recordar que el deltoide, su principal movimiento que hace es la abducción o separación del brazo del tronco. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que haga en este caso, una flexión, pero muy importante que el paciente haga una abducción. Le decimos al paciente que separe el brazo del tronco como lo está haciendo el paciente, y entonces evaluamos que el músculo es competente o no. Y eso básicamente estamos evaluando el deltoide. Otro de los movimientos también que hace el deltoide es la parte de la flexión, o sea, hacia la parte anterior. Le pedimos al paciente que haga movimiento hacia la parte anterior y vemos que esto es competente. Hasta aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque no podemos seguir evaluando las raíces sin antes yo les explique que para evaluar las raíces ustedes tienen que saber una escala, que es la escala de medición de la fuerza muscular, que en el caso particular de los cirujanos de columna utilizamos la que básicamente utiliza la Academia Británica y Americana de Cirujanos Ortopédicos, que gradúa la fuerza muscular de 0 hasta 5, recordando que el 5 es normal y que el 0 es totalmente patológico. Y de forma fácil, para que usted lo pueda comprender, recordar que el grado 3, el paciente puede hacer movimiento contra la gravedad, pero sin resistencia. Eso es muy interesante, porque al momento que ustedes registren a su expediente en su paciente, ustedes tienen que decir si el movimiento es entre 0 a 5, cuánto es el grado que tiene su paciente. Por ejemplo, si le decimos al paciente separe por favor el brazo del cuerpo, aquí vemos que esto es 5, separe por favor el brazo del cuerpo, eso también vemos que es 5, es dentro de los parámetros normales, pero ustedes tienen que saber lo que sería la evaluación muscular, porque esto es lo que nos va a medir lo que conocemos como cirujanos de columna, lo que es la paresia o parálisis parcial, que no tenemos que confundirlo con lo que sería parestesia. Ahora bien, otra cosa que es importante para evaluar, decíamos que es el músculo bíceps. ¿Cuál es el principal o los principales movimientos que hace el bíceps? Los principales movimientos del bíceps funcionan en los movimientos de flexión y supinación. Entonces, para evaluar C5 le vamos a pedir al paciente, ponemos en supinación y le decimos al paciente, yo le digo, haga como que va a llevar la mano hacia la boca, pero en contra de mi mano. Entonces, por favor, ahora lo hacemos al otro lado. Entonces vemos cómo hay contracción de los músculos bíceps, porque básicamente es el músculo bíceps que hace la flexión del codo, y esto es lo que nos vamos a evaluar precisamente dentro de la raíz de C5. Muy bien, el otro movimiento que tenemos que evaluar es la parte de la supinación. Se le dice al paciente que haga este movimiento como de rotación del antebrazo y el músculo bíceps, que es uno de los principales supinadores. Una forma fácil de poder acordarse de que C5 es básicamente el que hace estos movimientos, hace la alusión de una botella de vino o el que tenga un corcho que haya que sacarlo, se hace el movimiento de sacar el corcho, que sería una supinación, luego se hace una flexión para sacar el corcho y luego pues la botella se toma y se bebe. Pues básicamente eso hace alusión a lo que sería evaluar todo lo que sería C5 para el deltoide y C5 para bíceps. Hasta ahí estamos bien. Vamos entonces ahora a evaluar la raíz de C6. ¿Qué músculo y qué músculos son los que participan o están inervados por C6? Muy bien. La parte de C6, básicamente vamos a pedirle al paciente, porque los músculos que están participando o que están inervados por ellos son los músculos radial corto y largo, que serían los extensores, extensor corto, radial extensor corto y lo que sería el largo. Entonces se le dice al paciente que haga un movimiento de extensión de la muñeca. Extensión de la muñeca. Entonces se le dice al paciente, pero una forma de que podamos, para tratar de evitar de que sea los músculos extensores de los dedos que participan, se le dice al paciente que empuñe la mano, empúñela por favor, y de esta forma abolimos lo que sería, se da la abolición de los músculos extensores y básicamente aquí van a participar los extensores corto y largo del radial. Entonces vamos a hacer, por favor, haga la extensión, vamos a hacer lo mismo en el otro, haga la extensión. Si podemos ver en nuestro paciente, pues un paciente que está normal, y hablamos de que C6
es 5 en la escala que estábamos hablando. Muy bien, otra cosa que es importante es entonces ahora evaluar lo que sería C7. La raíz de C7, entonces básicamente vamos a verlo de diferentes músculos. Número uno, uno de los músculos que está inervado por la raíz de C7 es el músculo que está en la cara posterior del brazo, que ustedes lo conocen, que es el tríceps. Entonces, si el paciente tiene este movimiento así, y yo le digo, por favor, extienda, haga la extensión, entonces estamos viendo que hay una participación del músculo tríceps. Haga por favor otra vez, eso es C7. Otra forma que podemos evaluar es que le decimos al paciente que también haga ponga empuñada su mano, que flexione la muñeca y nosotros vamos a tratar de quitar esa flexión. Si no es posible que nosotros quitemos esa flexión con nuestra fuerza, se supone que tenemos la fuerza de nosotros competente, entonces decimos que es 5, pero si el paciente no logra sostenerla, tal vez ya lo ponemos en 4 y si es más fácil, pues en 3 porque apenas está haciendo un grado de movimiento. Entonces, esta es una forma sencilla de que ustedes puedan determinar si el paciente tiene una alteración a nivel de C7. Otro de los músculos que inerva básicamente el de la mano es los músculos extensores de los dedos. Esto es lo que estamos hablando de C7. Entonces le pedimos al paciente extienda los dedos por favor, cierre por favor, flexione, extienda. Y nosotros lo que tratamos de hacer es vencer esa extensión de los dedos. Y esa extensión de los dedos principalmente está siendo inervada por C7. Hasta aquí nosotros tenemos una evaluación de las raíces hasta C7. Muy bien. Ahora vamos entonces para la parte motora de C8. ¿Cuál es la parte motora de C8? La parte motora de C8 le decimos al paciente que haga el movimiento de flexión de los dedos. Abra por favor. Y ahora va a flexionar agarrando mis dedos. Miren qué interesante aquí. Para recordar que este movimiento es de C8 en la fuerza muscular, usted puede hacer sencillamente contar los 4 dedos del paciente más los 4 de usted, que es el examinador, y eso va a dar 8. Y entonces esto es C8. ¿Estamos claros? La otra cosa es que si usted puede notar ahí, se forma la parte del círculo superior, el círculo inferior, y esto sería un 8. Para recordar que esta fuerza muscular es de C8. Una forma fácil que usted puede recordar que C8 básicamente se hace con examinación de la flexión de los dedos. Ahora, lo que nos hace falta evaluar es la parte de T1 o D1. Muy bien. La parte de T1 está siendo inervada o inerva básicamente lo que serían los músculos intrínsecos de la mano dentro de lo que sería hablar de los lumbricales y los interóseos. De una forma fácil que ustedes podamos comprender, estos músculos pueden hacer lo que es la separación de los dedos o abducción de los dedos y la aducción de los dedos. Entonces se le pide al paciente que haga una abducción de los dedos en contra de su mano. Usted puede hacer la examinación haciendo esto, haga la abducción y haga la abducción, cierre los dedos, abra los dedos por favor. Y usted trata de hacer o de cerrar esa abducción y usted va a comprobar si esos músculos son competentes. La otra forma es que le dice al paciente que ahora cierre los dedos, que sería la aducción, abra por favor, y lo que abra por favor haga la abducción, y ahora usted le dice que cierre una vez que usted tiene su mano, cierre por favor, y entonces usted trata de sacar. Normalmente el paciente no pueden lograr sacar la mano porque el paciente es competente. Una forma también de recordar esta prueba, los americanos lo hacen con un billete de a $1 para recordar lo que sería la prueba del $1, pero como aquí estamos en Nicaragua, lo vamos a hacer con un billete de 100 córdobas. Entonces, pero la forma de recordar de lo del $1 es porque básicamente es de 1. ¿Ok? Entonces se le dice al paciente, por favor, apriete ese billete. Y entonces para que el paciente lo haga bien, se le dice, oye, si yo no logro sacar este billete, se lo lleva de la consulta. Entonces el paciente va a hacerlo con fuerza para que no pueda sacar el billete. Entonces usted tiene que comprobar. En este caso ahorita perdí mi billete, no lo pude sacar. Y una forma de recordar es entonces que cuando hace la aducción de los dedos, eso es de 1. Los americanos entonces ponían el billete de $1 y entonces $1 o $1, como queramos decirlo, eso básicamente es la parte motora de D1. Yo creo que hasta aquí estamos muy claros en lo que sería la parte motora. Lo importante en esto, estimados estudiantes y estimados colegas,
es saber si existe o no una parestesia en la parte de lo que sería, o más bien una paresia en lo que serían los músculos inervados por estas raíces. Vamos entonces ahora a hacer lo que sería la parte sensitiva, porque recuerden que tenemos, estos músculos son mixtos, lo que sería una parte motora y una parte sensitiva. Entonces, para la parte sensitiva es muy fácil. De una forma fácil de recordar es que la parte, se le pide al paciente que lo ponga de forma anatómica, la parte externa del brazo corresponde a la raíz de C5. Luego, la parte externa del antebrazo, eso corresponde a la raíz de C6. Si ustedes pueden observar este dispositivo que tengo yo, es básicamente una ruedita que tiene varias agujitas, pero que tampoco se profundizan, y es para ver la parte del dolor profundo, por decirlo de esta manera, y se hace es pasar la ruedita de esta forma. ¿Cómo no olvidamos que básicamente la parte de C6 es la cara externa del antebrazo? Esta forma, por favor, se le pide al paciente que haga como un 6. Exactamente. Entonces, si ustedes pueden observar, esta parte externa del antebrazo, toda la parte del dedo pulgar, el índice y la parte interna del anular, esta parte, todo esto es C6. Y si ustedes se fijan, estimados amigos, pueden observar que se forma un 6. Y de esa forma entonces nos damos cuenta que esto es C6. Miren qué fácil y qué interesante. Muy bien, ahora la parte de C7, la parte sensitiva, es sencilla. Pasamos nuestra ruedita por la parte de la mano y pasando por el dedo pulgar, porque básicamente C7 es la parte media de la mano y el dedo medio, y esto es C7 en lo que sería la parte sensitiva. La parte de C8 es la parte interna del antebrazo. Esto que vemos acá, pasamos la ruedita por la parte de C8 y pues básicamente recordar que son quinto y el dedo anular también, que es parte de C8. Y la última parte que terminamos es la que evaluamos con los aductores de los dedos, que sería la parte interna, que sería D1. Aquí podemos observar, y esto sería también D1. ¿Qué importancia tiene o qué tenemos hasta aquí? Es importante que al momento de hacer la evaluación sensitiva, usted lo haga de forma completa y lo haga de forma comparativa. Y quiero terminar en esta parte haciéndole de una forma rápida la evaluación de todos los miotomas, sin explicar, porque ya lo expliqué en la parte anterior, y vea que esto se puede hacer en menos de un minuto. Entonces le pedimos al paciente, por favor, abra los brazos. Perfecto. Ahora quiero que lleve sus manos hacia la boca. Perfecto. Ahora ponga sus manos empuñadas, así. Va a ser hacia arriba y hacia abajo. Entonces hágalo en contra de mi mano, por favor, con fuerza. Hágalo en contra de mi mano, por favor, con fuerza. Ahora hágalo en contra de mi mano hacia abajo, por favor, con fuerza. Hacia abajo, con fuerza. Perfecto. Ahora quiero que abra sus dedos así. Lo cierre, lo abra. Cierre, por favor, con fuerza. Perfecto. Ahora dele su mano. Yo voy a intentar abrir. Perfecto. Y ahora, perfecto. En menos de un minuto hicimos la evaluación completa de todos los miotomas de la columna cervical. Hay tres raíces que tienen reflejo en los miembros superiores, lo que sería la raíz de C5, C6 y C7. Entonces vamos a empezar con la parte de C5. En C5, básicamente el reflejo que queremos despertar es el bicipital, que pasa el tendón que se tensa pasando por la articulación del codo, y nosotros vamos a poner nuestra mano de esta forma, como pueden observar, y yo voy a poner mi dedo pulgar. Aquí yo estoy palpando básicamente lo que sería el tendón del bíceps, y una vez que yo ya lo tengo localizado, yo procedo con mi martillo de reflejo, que aquí es muy importante saber agarrar el martillo de reflejo, que no vamos a agarrar como que vamos a darle a un clavo, sino que tiene que ser un golpe suave y sutil y sobre nuestro dedo pulgar. Ok, vamos a observar, yo tengo mi dedo pulgar, aquí yo estoy palpando el tendón del bíceps y yo doy un pequeño golpe. Si ustedes pueden observar, se da una contracción del músculo y hay una pequeña flexión. Este es un músculo, esto es un reflejo, perdón, normal. El otro reflejo que vamos a evaluar sería el reflejo brachioradial, que básicamente yo lo que hago es
tomo la mano del paciente, pongo también mi dedo pulgar para no dar directamente sobre este tendón del brachioradial, y yo lo que procedo es a dar un golpe también sobre mi dedo pulgar, y yo quiero despertar ese reflejo. Ustedes pueden observar, lo que van a observar es una pequeña desviación radial de la muñeca por efecto del reflejo, como lo pueden observar ahí. Ahora bien, el último reflejo, algunas literaturas que ustedes puedan revisar tienen sus formas de hacerlo, pero en mi forma particular, a mí me es un poco más fácil. Pongo la mano del paciente de esta forma, pongo mi mano por debajo del bíceps y lo que hago es pegar o dar un pequeño golpecito directamente sobre el tendón del tríceps, porque este es el tricipital. Recordemos que el brachioradial, si no se lo mencioné, es para la raíz de C6. Y ahora vamos con el del tricipital, que el tricipital es para la raíz de C7. Entonces voy a dar un pequeño golpecito y ustedes pueden observar cómo se da la extensión. Vamos a verlo ahora un poquito más de cerca en este otro brazo para C7. Yo pongo mi mano ahí, doy un pequeño golpecito y ustedes pueden observar, el reflejo sale de forma perfecta. Aquí, como ustedes pueden observar, hemos hecho una evaluación completa de todas las raíces de lo que sería la parte sensitiva, motora y también lo que sería la parte de los reflejos. Entonces, llegó su paciente, tiene un dolor en la columna cervical, puede ser que haya sido post-trauma, pero si usted le encontró que neurológicamente, con todas las pruebas que les acabo de enseñar, está normal, no se preocupe, ni el paciente, ni se preocupe usted como médico, que el problema solamente es muscular y no hay una afectación hacia los miembros superiores. Entonces, de esa forma usted puede quitarle la ansiedad con la que el paciente puede llegar a su consulta. Y para terminar, lo único que usted va a hacer ya al final, si esto es un trastorno degenerativo y el paciente llega a su consulta también, hacer unas pequeñas pruebas especiales de forma rápida. La primera prueba que se hace es una compresión sobre la cabeza del paciente. Hace una compresión. Aquí lo que estamos tratando de hacer es disminuir los forámenes por donde salen las raíces, y el paciente, si tiene molestia o tiene una afectación del foramen, él va a sentir dolor irradiado hacia los miembros. Si el paciente no tiene dolor irradiado, entonces la prueba es negativa. La otra prueba que vamos a hacer es hacer lo contrario. Si en la otra disminuimos los foramen, ahora vamos a aumentar los foramen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la cabeza del paciente y vamos a hacer, esta es la prueba que se conoce como prueba de distracción. Hacemos esto y generalmente le pedimos al paciente y le decimos: ¿se siente mejor? ¿Se siente peor? Si el paciente, su problema es por disminución de los foramen, el paciente va a decir que se siente mejor, porque usted está haciendo esto, aumentando los forámenes por la distracción. Y la otra prueba que también usted puede hacer es la prueba de Spurling, una prueba bastante sensible para tratar de descartar que exista radiculopatía o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una pequeña variante de la decompresión, pero hacemos esto. Hacemos una pequeña desviación lateral del cuello. Solamente con eso usted está cerrando un poco el foramen, porque está haciendo una desviación hacia ese lado. Pero aparte de eso, usted va a hacer una compresión de la cabeza y todavía va a cerrar más el foramen. ¿Qué espera usted? La prueba es positiva. Si el paciente dice que siente un dolor, vamos a suponer, y le dice: doctor, cuando usted hace eso, yo siento un dolor en la cara externa del brazo. Como sé que han estado poniendo atención en el video, saben que entonces la cara externa del brazo significaría que probablemente su afectación es ¿dónde? Es la raíz de C5. ¿Estamos claros? Esa es la importancia del Spurling. Luego lo hacemos a la siguiente, hacia el otro lado, hacemos lo mismo, hacemos una compresión. Y básicamente con esta compresión vamos a ver si el paciente dice, supongamos ahora que el paciente le dice: doctor, tengo dolor en esta cara externa del antebrazo. Como sé que han puesto atención, sabemos que esta cara externa del antebrazo probablemente su afectación pueda ser C6. Y con esto quiero terminar. Entonces, clínicamente esta evaluación semiológica. Hago esto con el paciente. Siente una disminución de la sensibilidad en esta zona que sería C6. Y cuando hacemos esta prueba de compresión, él siente dolor irradiado en esta zona. Y cuando le decimos que haga la extensión hacia arriba de la muñeca en comparación a la otra, está disminuida. Probablemente sea un 3 de 5, que básicamente solamente vence la gravedad pero no la resistencia. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Así de sencillo y por clínica,
una radiculopatía de C6. De ahí lo interesantísimo de saber la evaluación neurológica por raíz. Así que espero que este video les sea muy útil, estimados colegas, estudiantes de medicina, futuro de la carrera de medicina, y también algunos colegas médicos generales que también puedan estar viendo este video, y a la población en general. Si a usted le gusta este tipo de material, vamos a estarlo subiendo de forma exclusiva para ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Orto Columna. Vamos a estar subiendo este tipo de materiales. Nuestra intención es servir a la población y a los estudiantes de medicina, darles un poco de nuestra experiencia. Estamos en contacto y hasta nuestro próximo video.